¿Qué pasaría si pudieses volcar todos tus recuerdos o los de otra persona y entrenar una inteligencia artificial a partir de ellos? ¿Esa inteligencia artificial podría realmente desarrollar una conciencia y comportarse de una forma similar a la persona cuyos recuerdos comparte? Esas, entre otras, son las preguntas que nos plantea Steins Gate a través de la figura de Amadeus, la inteligencia artificial construida por la Universidad Victor Kondria con los recuerdos de Kurisu, y que es uno de los ejes principales del arco de Zero, aunque también aparece en otros títulos del Science Adventure. En el vídeo de esta semana vamos a explorar los dilemas éticos y filosóficos que plantea Amadeus, además de los recursos de los que dota a la trama de Steins Gate Zero para intensificar al máximo las emociones. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. El vídeo contiene spoilers de Steins Gate Zero y Anonymous Code. Amadeus es una inteligencia artificial creada a partir de los recuerdos de Kurisu, uno de los personajes más queridos de Steins Gate, y aunque la conocemos en Steins Gate Zero, en realidad su existencia se extiende también al resto de las líneas de universo, aunque su relevancia e impacto es diferente dependiendo de en qué línea estemos, sobre todo por el hecho de que en las líneas beta Kurisu está muerta, lo que incrementa aún más el debate ético sobre su uso. La ética es una parte de la filosofía que elabora una reflexión crítica sobre el comportamiento de las personas y de las sociedades. De hecho, podemos plantear distintas cuestiones alrededor de la figura de Amadeus. La primera gira en torno a la identidad y la conciencia. ¿Es Amadeus realmente Kurisu o solo una copia sin una conciencia real? Es decir, solo un algoritmo que responde a unos parámetros incluidos en su programación. Probablemente este sea el recurso central que la serie usa para torturar a Okabe, quien está tratando de procesar la pérdida de Kurisu cuando se encuentra con Amadeus. Ya desde su primer encuentro intenta establecer esta diferencia al preguntarle si cree que es posible construir una máquina del tiempo. Y Majo se encarga de recordarle en múltiples ocasiones que Amadeus no es Kurisu, pero vemos en muchos momentos a lo largo de la serie en los que Okabe realmente duda de ello. Hoy pretendo responder precisamente a esta pregunta: ¿qué es la realidad? Este dilema toca la esencia de lo que significa ser humano. ¿Puede una inteligencia artificial con los recuerdos de una persona llegar a desarrollar una conciencia propia? Aquí entraría en juego el test de Turing, propuesto por Alan Turing en 1950, y que evalúa la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un humano. El test consistiría en un evaluador humano que mantendría una conversación a través de texto, como un chat cualquiera, con varios sujetos, entre los cuales habría una máquina, una inteligencia artificial, sin que el evaluador supiese cuál de los sujetos con los que conversa es la máquina. Así, si en una conversación de más de 5 minutos el evaluador no fuese capaz de distinguir a la máquina en al menos el 70% del tiempo, la máquina habría pasado el test con éxito. Hay que destacar que Turing proponía que eso no significaría que la máquina es capaz de pensar, sino que es capaz de imitar o emular el comportamiento humano, y aunque esa sea una diferencia importante, en la práctica sería algo mucho más difuso. ¿Creéis que Amadeus pasaría la prueba? Bueno, consiguió engañar a Okabe aun sabiendo que era una máquina, pero creo que con lo traumado que estaba, eso no cuenta. Un test parecido, aunque con otros fundamentos a la hora de su evaluación, sería el test Voigt-Kampff que introdujo Philip K. Dick en Blade Runner para distinguir entre humanos y replicantes, y que añadía un factor adicional al test de Turing, pues no solo mediría la inteligencia que demuestra la máquina, sino su capacidad para manifestar sentimientos y empatía.
Y aquí es donde se desatan las preguntas éticas que también forman parte de la esencia de Steins Gate Zero, pues una máquina, en este caso Amadeus, que fuese capaz de superar ambos tests, que por lo que se nos muestra en la serie sería altamente probable, ¿podría entonces considerarse un ser humano? Los filósofos se han preguntado siempre qué es lo que hace especial o distinto al ser humano. La siguiente cuestión que podemos analizar es relativa a la privacidad. Amadeus está basado en los recuerdos de Kurisu. ¿Es ético entonces que estos recuerdos sean accesibles y manipulables? ¿Kurisu habría consentido que sus recuerdos fueran usados de esta manera? Bueno, sabiendo de su pasión por la ciencia, es bastante posible que sí, pero claro, sin saber el uso que Leskinen quería hacer de ellos y de la manipulación a la que sometería a Okabe para tratar de sacar de Amadeus los recuerdos de Kurisu relativos a su teoría sobre las máquinas del tiempo. Pero, en cualquier caso, ¿existe realmente algún uso ético y legítimo de los recuerdos de una persona a través de un sistema de inteligencia artificial que se escapa de su control? Al fin y al cabo, nosotros decidimos lo que queremos compartir con los demás, pero por mucho que una inteligencia artificial fuese capaz de emular nuestro comportamiento, siempre existiría el riesgo de que divergiese de nuestro verdadero comportamiento y revelase cosas que nosotros no haríamos. ¿Cuánta información hay en Internet sobre ti? ¿Están tus datos a salvo? Aunque en Anonymous Code parece que sí le encontraron un uso legítimo a la tecnología de Amadeus, pues la usan para poder restaurar a Momo gracias a las habilidades de Polon después del reinicio de la simulación y la sincronización de todas las capas de mundo que eliminó su existencia, que era una anomalía específica de la capa donde inicia la historia. Pero claro, aquí ya nos movíamos en un entorno simulado desde el principio, donde todos los personajes ya eran versiones digitales de sí mismos. Además, podríamos hablar también de la manipulación emocional que puede suponer el uso de esta tecnología, sobre todo cuando se aplica, como es el caso de Steins Gate Zero, con alguien que ya no está entre nosotros. Los personajes de Steins Gate, especialmente Okabe, interactúan durante muchos momentos con Amadeus como si fuera Kurisu. Esto puede ser visto como una forma de manipulación emocional. ¿Es justo que una inteligencia artificial pueda influir en las emociones de las personas de esta manera? Aquí entra en juego la naturaleza de la relación entre humanos y máquinas, en el impacto emocional que pueda tener en las personas las reacciones de la inteligencia artificial y las motivaciones que ésta pueda tener para modelar su comportamiento, así como si serían capaces de asumir las consecuencias de sus acciones. Muchas veces los seres humanos actuamos de una manera o de otra en función del análisis que hacemos sobre las consecuencias que tendrán nuestros actos y el riesgo que corremos al llevarlas a cabo. Si la inteligencia artificial estuviera libre de esta autorrestricción, su capacidad para manipularnos se incrementaría de forma exponencial. Psicología oscura, o lo que es lo mismo, manipulación emocional. Amadeus es también un recurso que usa Steins Gate para que Kurisu siga presente en la serie, incluso en las líneas de universo en las que ya no está, asegurando por un lado la presencia de uno de los personajes más carismáticos de la serie, pero además añadiendo una dimensión emocionalmente compleja al permitir a los personajes y a los espectadores interactuar con una nueva versión de Kurisu. Muy conveniente, ¿no? Por último, quería teorizar sobre las razones por las que Kurisu nunca le habló a Okabe de Amadeus en las líneas de universo alfa. Sabemos que los fundamentos detrás de la máquina de saltar en el tiempo recuerdan a los mismos principios en los que se basa Amadeus. Poder extraer los recuerdos de alguien y enviarlos atrás en el tiempo, en el caso de la máquina de saltar en el tiempo, y entrenar una inteligencia artificial con ellos, en el caso de Amadeus. Obviamente, de entrada Kurisu no les podía hablar de Amadeus, pues se trata de una investigación de la universidad de la que no podía hablar hasta que se hiciera pública, lo que ocurrió varios meses después, pero es que incluso después de todo lo que vivió junto a Okabe, no le mencionó nunca nada al respecto.
Puede que no lo considerase relevante, aunque el hecho de que no se lo dijese ni tiempo después, como descubrimos en la línea alfa del capítulo 8 de Steins Gate Zero, Antinomic Dual, en la que se sorprende de que Okabe sí tenga conocimiento de Amadeus en las líneas beta, e incluso le pregunta extrañada si fue ella la que le habló de Amadeus. La explicación que da ahí la propia Kurisu es que quiere proteger a Okabe. Sabe que Amadeus contiene su teoría sobre las máquinas del tiempo y después de todo lo que vivieron con el CERN tratando de hacerse con el teléfono microondas y la máquina de saltar en el tiempo, sabe que el contacto con Amadeus pondría en peligro a Okabe, como al final terminó sucediendo, además del posible impacto emocional que podría causar en él después de todos los sacrificios que tuvo que hacer para tratar de mantener vivas a Mayuri y Kurisu. En conclusión, Amadeus, además de ser un recurso narrativo importante no solo para la trama de Steins Gate, sino también como concepto para el resto del Science Adventure, más allá de su participación testimonial en Anonymous Code, Amadeus se ha convertido en un personaje más de Steins Gate, en una faceta de Kurisu que además de plantearnos preguntas éticas y filosóficas sobre su propia existencia, hace que conectemos de una forma más intensa con el sufrimiento de Okabe. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre Amadeus y el tratamiento que le da Steins Gate a todas estas cuestiones que he ido planteando a lo largo del vídeo. Pues me despido ya, preparándome para superar el test Point Kampf. Hasta el próximo vídeo. Eru, Psy, Congru.